Hombres y mujeres del mundo. Hoy he querido elegir un tema, compartir contigo, dialogar, tener un intercambio de impresiones a distancia. Se oye hablar mucho del político y muchas veces no sabemos ni lo que significa la palabra político o política. Debes saber que todos somos un ser político, o sea, un ente político. Nadie escapa a ser un animal político. ¿Y por qué digo un animal político? Porque todos vivimos haciendo política, vivimos hablando, vivimos reclamando derechos por parte de nuestra madre desde que nos tiene en el vientre. Porque está reclamando ser alimentada para poder alimentar a la criatura que se va esculpiendo dentro de ella. Lo hace el padre, que tiene que salir a buscar la comida para alimentarse a sí mismo, a la compañera y la familia, los hijos, sus descendientes. Tiene que llorar lágrimas de sangre cuando es de familia muy pobre, cuando escasamente consigue una chirata para poder vivir y comer, porque tampoco fue preparado. Y ahí sigue la política, la lucha por la educación a favor de los hijos, para que no sean al igual que él. Se ejerce la política cuando salimos a buscar trabajo. Ejercemos la política cuando protestamos porque el arroz está caro, la carne está cara. Pero hay una percepción entonces de la política como ente que dedica su vida, la entrega total, todo su interés en concentrarse, en prepararse, en formarse, en estructurarse y esculpirse para ser un hombre o una mujer que pueda enarbolar la bandera a nombre de un pueblo o de un sector de la nación. Está aquel que aspira a vivir del mundo de la política, pero practicarla como ciencia, estudiarla, conocer el porqué de los acontecimientos, conocer por qué suceden guerras mundiales, por qué hay guerras entre naciones, por qué hay disputa por asuntos religiosos, por qué hay disputa por el control de un río que es fronterizo a ambas naciones, como pasa entre Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Haití, México y Estados Unidos. Tenemos ríos que deslindan la frontera en sentido general y nos crea problemas, incertidumbre, provoca contradicciones muchas veces estériles que se pueden resolver a través del diálogo, del intercambio de impresiones, pero no, afloran hasta las contiendas militares. Pero tú tienes una percepción de las personas que se dedican a la cosa pública. Considera que todos los políticos son corruptos. Personas que se alejan del interés general para hacer prevalecer los suyos propios, o bien otros de carácter partidista o particular, y personas que gozan de privilegios y prerrogativas que van más allá de la del resto de ciudadanos, y prerrogativas que entonces no llegan a ti. Ese es el concepto que tenemos. No te puedo negar que en sentido general tú tienes razón, porque muchos se han enganchado a la política no porque sea un animal político, no porque haya estudiado la vida política como ciencia y como arte para saber cómo se buscan
la respuesta antes de que surja el problema, si está en el poder o en un partido de oposición. No. Son personas que entonces se preparan o no se preparan, sino que hacen uso de su dinero para dar un salto como regidor, alcalde, diputado, senador. Y en países como el nuestro, donde no hay controles, ni hay conceptos, ni hay principios de lo que debe de ser la ética política, la política y la ética, dejamos que aquel que pueda ganar porque tiene el dinero, que pueda comprar la conciencia, pueda comprar la miseria, aprovecharse de la miseria del ser humano y le da dinero para adquirir su voto, y ese no le importa nada sino que le den el peso, va y vota. Por alguien que no sabe lo que significa ni la P de política, que no sabe que si eres un candidato a senador o diputado, tiene que aprender a vivir en el corazón de la gente, ir a la gente, hablar con la gente, pero no hablarle poniéndole la moneda sobre la palma de su mano, como si fuera un estéril, un gusano, o un ladrón, o un perverso, o un miserable, o un mendigo, porque no te das importancia muchas veces, y tú vales. Porque tú tienes hijos e hijas, tú tienes abuelos y abuelas, tienes padres, tienes un valor humano. ¿Por qué ser un mendigo? No, hay que tener honor y dignidad. Y tú no sabes lo que le costó a la humanidad el derecho al voto. Millones de muertos, millones de perseguidos que tuvieron que irse a vivir a otras más allá de la frontera suya, a pasar inviernos, a pasar verano, a pasar hambre, sentir la soledad, por luchar por el voto soberano que un pueblo dé. Pero si tú eres senador y no buscas a la gente, y lo que quieres ganar por internet, por correo electrónico, por todo ese mundo, o dando dinero también, y no le habla de lo que significa ser senador o diputado o regidor o alcalde, y le habla de que hay leyes que no responden a los intereses de las grandes mayorías de la nación, que no hay leyes que le den la respuesta real y efectiva en la seguridad social porque está privatizada, que hay un código de trabajo que atenta contra los derechos del trabajador y también afecta a los empresarios en algunos aspectos. Y no le habla, porque tú no sabes de eso, pero está enganchado a la vida política. Y que sea el pueblo que valore tu capacidad y tu formación. Entonces la política es para todo el mundo, porque todos somos políticos, lo reitero, de una forma u otra. Pero para ejercer la política hay que tener conciencia, hay que conocer la patria, hay que conocer la geografía, conocer la historia. No es engancharme de golpe, sino desde joven empezar a recorrer los trillos, las calles, los callejones, a pie, a caballo, a motor, en vehículo, en contacto con el pueblo, con la gente, buscándolo, hablándole de sus derechos, hablándole de su historia, hablándole de su situación, cómo vive, hablándole de los obstáculos que encuentra y cómo a través de leyes ajustada a los nuevos tiempos, pueden provocarse la gran transformación, no el cambio por el cambio. Nos han engañado mucho con ese término. Es transformar todas las estructuras arcaicas y viciadas y que niegan los derechos a las grandes mayorías de un pueblo. Porque las leyes no pueden surgir para proteger a un grupo, para proteger los poderosos, para proteger los dueños de los grandes capitales y de las grandes porciones de tierra.
Las leyes tienen que nacer y desarrollarse pensando en las grandes mayorías, en los que sufren, en los que padecen hambre, en los que no tienen quienes hablen por ellos, porque ellos no tienen nombre ni apellido, pensando en lo descamisado, pensando en lo subordinado, pensando en lo que reciben un simple sueldo, que si no tienen respuesta en la educación, en la salud, no habrá estabilidad ni progreso con lo que ingresa a través del trabajo. Eso es ser un político que hable con su pueblo, que sí abrace, no que le dé el beso al niño para que vean que ama a los niños, no que dé un simple beso a la mujer para que vean que es cortés y es una persona bondadosa con las mujeres. Es aquel que se desnuda ante su pueblo, es aquel que se abraza con su pueblo, es aquel que comprende que ser político y ejercer la vida política es servirle a un pueblo, no por interés mercurial, sino por un sentimiento de lealtad y de amor y de conformarse con lo que allí se paga, no buscando más. Si yo me remontara o me fuera a un país de Europa que se llama Suiza, allí existen lo que llaman políticos milicianos, es decir, políticos que no viven de la política. Todos los parlamentarios en Suiza, diputados y senadores, siguen ejerciendo su trabajo. La única excepción en Suiza son los 7 ministros nacionales y los cantonales, que son de dedicación plena y reciben su sueldo. Pero el diputado no. Va a la sección, va a la asamblea, va a la reunión de la Cámara de Diputados o de senadores. Van al ayuntamiento, a las reuniones de los regidores, alcalde y el presidente. Pero allí no cobran por eso. Aquí hubo una época, de hasta después de la muerte de Trujillo, que los regidores eran honoríficos, no cobraban. No. Hay concepto. La canciller yaída de Alemania, la Merkel, vive en un apartamento en una de las naciones más poderosas económica y militarmente del mundo. Y esa señora llegaba de su casa junto con su esposo al apartamento a preparar sus alimentos sin ningún servicio, sin darle nada ni compartir con la seguridad de Estado llamada a cuidarle porque no tenían que estar ahí. En su parte privada, preparaban sus alimentos, lavan sus platos, preparan su café, lavan sus tazas. Una vez le pregunta una periodista a la canciller, ¿usted sabía que es considerada la mujer peor vestida del mundo? Y ella le contestó, yo pensé que me habían designado canciller para gobernar para un pueblo, no para ir a un certamen de moda. Eso quiere decir que no importa la vestimenta que tú lleves, con tal de que esté limpia, aunque esté surcida, pero que haya un corazón para servirle a la patria, servirle al pueblo, con discursos que motiven el sentimiento, con personas que puedan hablarle a su pueblo y transmitirle lo que piensan y cómo lo van a hacer, que eduquen, que concienticen a un pueblo, que transmitan mensaje. Pero no, después que se nos fue aquel viejo que muchos odiaron, aquel señor de cabellos blancos, alto, esbelto, con una personalidad regia, que le hablaba a su pueblo todos los días, media hora, a través de radio comercial, lo educaba, le decía lo que pensaba hacer si llegaba a ser presidente, que fue presidente y siguió hablándole a su pueblo por 7 meses, y siguió en el corazón de los barrios, no salió y se olvidó, volvió a la esencia, volvió a la fuente, de donde debe beberse su agua
a través del pensamiento y con el pensamiento, minuto tras minuto, hora tras hora. Pero no, hoy tenemos en sentido general hombres y mujeres que buscan voto, pero no saben cómo hablarle a su pueblo, no saben cómo irse a tomar una taza de café y compartir, haciéndole ver cómo viven y cómo debe ser la vida para ellos en la educación de sus hijos y de ellos mismos. Con la presencia de estancias infantiles en las fábricas y en los barrios para tener la paz y tranquilidad mientras desarrollan su trabajo, sus hijos estén siendo cuidados y amamantados, alimentados. Fíjate, la política es bella, porque la política es a través de la cual conocemos la humanidad y la tierra. La política es la que nos hace saber por qué la guerra entre Israel y Palestina, Ucrania y Rusia. La política es la que nos enseña por qué sale el sol y por qué hay luna. La política es la que nos enseña a través del conocimiento de la historia de la humanidad, conocer la palabra amor. Porque la política es servir. La política es la entrega por entero a su pueblo, no pensando en lo que yo voy a recibir si dejo de apoyar un proyecto de ley por esos poderosos que se pasan a beneficiar si no hay controles legales. La política es aquella donde no está el interés mercurial por encima de todo, sino mis sentimientos. Y tú no tienes que ser un profesional para ejercer la vida política. Juan Bosch no llegó ni al segundo año del bachillerato, no lo terminó. Y fue la luz más sublime en la política de nuestro pueblo, de amor a su pueblo y de enseñanza y de educación al pueblo, como lo hizo. Evo Morales, presidente de Bolivia durante 14 años. Bolivia era el país más pobre de América del Sur, las cenicientas de América del Sur. Y aquel indígena que no llegó ni a un 8º curso de la primaria, marchó con su pueblo, de pueblos en pueblo, recorrió el país caminando, luchando por las reivindicaciones. Llega a ser diputado por su pueblo indígena, y desde la tribuna de la Cámara levantaba la voz que se escuchara en los 4 costados y en los 4 vientos, no solo de Bolivia, sino del mundo, enalteciendo el derecho de los indígenas, enalteciendo el derecho de los pobres, de los trabajadores del campo y de la ciudad, y buscando respuesta para los inversionistas y empresarios nobles de Bolivia. 14 años hasta que colocó a Bolivia en un sitial por encima de Argentina que no se ha recuperado, por encima de Chile que va dando zigzag, por encima de cualquier otra nación de América. Lo tumban, retorna a su país, gana su partido y el actual presidente sigue el mismo camino de Evo, enalteciendo los derechos esenciales y la economía de Bolivia. Pero este es un economista que fue su ministro de finanzas, y un pueblo compacto, y en la cárcel los que querían volver a otro golpe, y en la cárcel a los que robaron. O un presidente como el de México, que solo tiene un título en ciencias políticas en la Universidad UNAM de México, pero que a los 16 años fue nombrado en un puesto allá tirando hacia la montaña de México, tirando hacia Guerrero, lo más pobre de México, para unir y trabajar con los indígenas. Y eres descendiente indígena. Le impidieron llegar al poder 3 veces, le robaron 2 veces las elecciones. Siguió, lo maltrataron, lo humillaron, pero le hablaba a su pueblo, buscaba a su pueblo. Se da el lujo de decir en su mañanera que habla todos los días, de lunes a viernes,
que él ha recorrido los 120 municipios que tiene México, municipio por municipio, desde que tenía 16 años hasta ahora. Conoce su pueblo, conoce donde hay pobreza, conoce donde hay sequía, conoce donde hay río, donde hay agua, donde sobra agua y donde falta agua. Conoce quien padece del problema de la salud por falta de médicos o por falta de hospitales. Conoce donde hay hambruna, donde hay desarrollo, y por eso se abocó a darle todo el apoyo al sur y al suroeste de México, abandonado por años, decenas y decenas de años. Habla el lenguaje del pobre, habla el lenguaje del campesino, habla el lenguaje del empresario, habla el lenguaje de unir a su pueblo, no obstante la oposición tan cruel que recibe por aquellos que perdieron los privilegios. Eso es la política, hombre y mujer de mi pueblo. La política alimenta el espíritu cuando tú sabes hablarle a tu pueblo, cuando tú dedicas el tiempo para enseñar, para educar, para provocar las grandes transformaciones, que el pueblo se una en el accionar por las luchas de las grandes reivindicaciones sociales y económicas. Eso es un político. Ahora yo te pregunto, hombre y mujer del pueblo, como hermanos, como amigos, o como conocido, como tú quieras, te pregunto, ¿alguien te habla de lo que están en la palestra hoy? ¿Alguien te dice en lo que está con sentimiento y lealtad, en lo que cree y en lo que considere que tú debes creer? No. Hoy lo que tenemos es un transfugismo, un individualismo, un yoísmo. Yo no salí senador, a mí no me tomaron en diputado, yo no creo en esa encuesta. Como no salí, me voy para el otro partido porque ahí me lo van a dar. Pero mira, en el PRM, que no me gusta mencionar nombre, tengo que aprovechar y felicitar su militancia. Qué curiosidad pasó en el PRM. ¡Qué elección tan bella! ¿Cuál? Que a todos los que se fueron de otro partido y llegaron donde ellos y fueron alcaldes, por ejemplo, o diputados, o aspiraban, pero vinieron de otros partidos, a ellos no le dieron el voto a través de las encuestas o del voto directo. Están valorando sus propios hombres o mujeres, aunque no practiquen el accionar de la política. Estoy en un asunto interno. Y yo debo de felicitarlo a ellos. Es un mensaje a los tránsfugas de la política. Aquellos que porque yo no fui, ese maldito individualismo, ese yoísmo, es el que prima. Porque tengo que ser yo, no puede ser otro. No. Pero tampoco puedo ver con buenos ojos que en el PRM le abran las puertas a todo tránsfuga. No, la política es pura. La política no es maliciosa, porque la política debe de ser el caudal alimental para la transformación de un pueblo. ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi ferroníquel? ¿Dónde está mi plata? ¿Por qué en Bolivia nacionalizaron todo el petróleo y todo el gas? Y hoy lo venden ellos. ¿Por qué México está provocando la propiedad total del petróleo, del combustible y de la energía eléctrica para buscar la soberanía en electricidad? Mientras aquí se vendió al sector privado, a los españoles y a otros. No. Tenemos que buscar, decirle al pueblo, ahí tenemos riqueza que recibimos muy poco de ese oro, de ese ferroníquel. Los tienen los canadienses, los tienen los americanos. Y hay aquí más sitios donde hay oro, hay sitios donde hay ferroníquel.
¿Por qué ya no lo estudiamos, lo planificamos, lo estructuramos? ¿Por qué no surgen políticos que hablen de eso? Díganme qué político en este país de lo que aspiran a cualquier cargo ha salido a hablarle de las minas, de la política minera, del derecho a un patrimonio que nos pertenece y que lo han usurpado extranjeros históricamente. Es decir, enamórate de la política, estudia. Dile a tus hijos que busquen en el internet, en YouTube o en otra fuente y te lean sobre la historia de los pueblos. Dile a tus hijos que te lean sobre lo que es política, que te digan quién fue Robespierre en Francia, que te digan quién fue Lenin en Rusia, que te hablen, que te lean de esos grandes prohombres de la historia, Winston Churchill, Charles de Gaulle, de Stalin, que te digan y te hagan remembranza de quién fue Fidel Castro, a ese que vieron y presentaron como un monstruo. Pero busquen sus bondades, sus luchas, porque lo bloquearon los Estados Unidos toda una vida. Y determinen por qué hombres y mujeres que enarbolan principios nobles y buenos no les permiten llegar a un estamento del Estado. El funcionario público solo tiene que gastar en base a lo que percibe como sueldo. No está llamado ni a hacer uso de una tarjeta de crédito, porque eso es dinero del pueblo. Y el dinero del pueblo hay que cuidarlo, hay que ser austero. Fui funcionario por 6 meses. Cuando alguien no quiso, me echó a un lado. Pero no voy a hablar de mí. Nunca lo hago. Enamórate de la política. Motiva e inspira que te respeten. Y el que no te hable del agua, el que no te hable del viento, el que no te hable del medio ambiente, el que no te hable de las riquezas agrícolas, entonces no le ponga caso. Ciérrele la puerta en tu casa porque no merece ni tratarlo. El que te lleve a poner una moneda, dale una galleta, pero dársela no físicamente, pero dile, si usted es inmoral, yo y mi familia no lo somos. El voto vale para mí y votaré por quien merezca mi respeto, porque estoy consciente que va a luchar por los valores y los derechos de un pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.